Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Rincón. Soy estudiante de la materia Yacimientos 1. En la noche de hoy vengo a defender lo que fueron mis respuestas del segundo examen del primer corte. Quiero hacer una introducción breve. Quiero mencionar que comencé por revisar la consigna completa de todas las preguntas por bloques temáticos: comportamientos de fluido, llámese PVT y daños, parámetros que controlan el estado de los hidrocarburos, modelos de caracterización del yacimiento, por supuesto, la clasificación de yacimientos por composición y estimación de reservas mediante el factor de recobro. Toda esta estructura, al momento de estudiar, me permitió conectar todos los conceptos para poder justificarlo de manera numérica. En la primera interrogante teníamos la pregunta que hablaba de, según el tipo de hidrocarburo, ¿cuál es el mecanismo de daño que afecta a los pozos productores? Y mi respuesta sumamente sencilla fue, obviamente, que primero como tal, había que identificar las propiedades físicas del fluido: viscosidad, permeabilidad y la tendencia a extrusión y la condensación. Entonces teníamos que en crudos pesados el daño principal es la baja movilidad por alta viscosidad y que existen riesgos de taponamiento por asfaltenos y resinas. Por eso defiendo que la respuesta enfatizará a los problemas de flujo y la necesidad de técnicas térmicas diluyentes. En crudo liviano expliqué que la exsolución del gas a la baja presión puede provocar flash y esto dificulta la alimentación del líquido al pozo. Esto impactará inmediatamente a la operación superficial y la eficiencia de separación. Y en yacimientos condensados argumenté que el daño típico es de condensación, una condensación retrógrada cerca del pozo, con pérdida de permeabilidad relativa al gas. Sostuve que la respuesta con el concepto del PVT y DPV es de comportamiento de fase. En la segunda pregunta nos preguntan cuáles son los dos parámetros que influencian directamente en las condiciones de estado de hidrocarburos dentro del yacimiento. En esta segunda pregunta respondí, según mi criterio, porque según lo he estudiado y aparte porque es así, que son sencillamente dos: la presión y la temperatura. En in situ, o sea, en el sitio, para mí estas dos variables se definen de la siguiente manera: la posición del fluido en el diagrama de fases, y se determina si el sistema es monofásico o bifásico. Por eso son las variables que condicionan el cambio de fase y estrategia de manejo. En la tercera pregunta nos dicen cuál es el análisis termodinámico que se ejecuta a los fluidos que se encuentran dentro de un yacimiento. Indico que para mí, según lo estudiado y lo entendido, que el análisis que se ejecuta es el PVT, que a su vez es la determinación de PV, curvas de isoterma, donde hay fracciones de C1 a C7 positivo, puntos críticos y propiedades de PVT, que alimentan los modelos de superficie y de yacimiento. El PVT sencillamente es la base para predecir la exsolución de gas. Es una formación de condensado y de dimensionamiento de plantas. En la cuarta pregunta del examen nos dicen cuáles son los modelos que nos permiten caracterizar un yacimiento y dentro de ellos cuáles son los más importantes. Entonces, coloqué que primero que nada enumeré los modelos estructural, geológico, estratigráfico, petrofísico, estático, dinámico. Para mí es necesario mencionar que los más críticos son el modelo estático y el dinámico. ¿Por qué? Porque el primero define el OOIP y de la distribución de las propiedades, y el segundo nos permite calibrar con la historia de producción y estimar el comportamiento del futuro IRF. Argumenté que ambos son completamente necesarios para una evaluación robusta. Quiero mencionar que cuando hablamos de todas estas siglas, y las menciono como siglas porque hay que entender los conceptos, el OOIP se refiere al Oil Original in Place, que es el volumen original del petróleo que existe en los yacimientos antes de producir el volumen in situ. Cuando hablamos del RF, es el Recovery Factor, o sea, el factor de recobro. Es la fracción del OOIP que se espera recuperar con un método dado, sea primario, o sea secundario, o sea terciario. Cuando hablamos de las siguientes siglas, el VT, hablamos del volumen total. Cuando hablamos del VP, es del volumen poroso. Cuando hablamos de SO,
se refiere a la saturación de petróleo, el oil saturation, que es la fracción del volumen poroso ocupado por el petróleo. Cuando hablamos de SW es la saturación del agua, cuando hablamos de SG es la saturación de gas. Como observación es importante entender que siempre debe cumplirse que la saturación de agua junto con la saturación del petróleo más también la saturación del gas es igual a 1 o al 100% del compuesto. Vale, volviendo a la pregunta, para terminar de mencionar lo que habíamos hablado sobre el concepto como tal, me parece que habíamos quedado en la cuarta pregunta. Que bueno, sí, creo que sí, sigo con la explicación. Había mencionado del que los modelos los enumeré todos, llámese el estratigráfico, el dinámico, estático. Sostuve y mencioné que realmente los más importantes, los críticos, son el estático, por lo que ya había comentado, y el dinámico. El último nos permite, ¿verdad?, calibrar con la historia de la producción y estimar el comportamiento con futuro y con el factor de recobro. Ambos son complementarios y necesarios para una evaluación robusta. La quinta pregunta del laborativo nos dice que según la composición de los hidrocarburos y de los tipos de fluido, identifique usted el tipo de yacimiento. Nos dan de por sí los compuestos ya formulados. Entonces, para las tres clasificaciones, pues usé el criterio que usamos en clase, que es la proporción de C1 hasta C7 con RPG. Entonces, cuando hablamos de que el caso 1 es igual según lo que el profesor nos dio, que es C7 más 40% y el RPG menor a 500, dadas estas características, yo lo clasifico como un yacimiento de petróleo líquido con fracciones pesadas. Ahí, a su vez, expliqué la implicación operativa, o sea, el manejo que hay que tener del crudo pesado. En el caso 2, donde hay un C1 mayor a 80% y el RPG es mayor a 3000, lo identifico sencillamente como un yacimiento de gas seco, argumentando que predominan el metano, y el RPG alto confirma que hay una naturaleza gasífera. En el caso 3, donde es C7 más, es mayor al 15% y C1 aproximadamente un 50% y RPG está entre 1000 y 2000, sacando esta característica se puede asociar, según mi criterio, un yacimiento condensado, o sea, de un gas húmedo. Hay un riesgo de condensado al bajar la presión y la necesidad de estrategias que hay que tener en cuenta para evitar la permeabilidad. Qué pena, tuve que anexar otro video, me descargué. Y bueno, nada, sigo terminando lo que viene siendo la presentación y la defensa de mi examen. Con respecto a la segunda pregunta, se nos dice cuál es el factor de recobro, cuáles tipos existen y a qué está asociado y cómo puede variar según el tipo de crudo. Entonces, yo definí el factor de recobro, o sea, ya hablemos de RF, que el factor de recobro como la fracción del OOIP recuperable por una etapa. En la respuesta número dos tipos, o sea, los tipos son, bueno, los tres tipos, primario, secundario y terciario, que es el EOR. Señalo que el factor de recobro está asociado a la energía disponible en el yacimiento, el mecanismo de empuje. Entonces es sencillo entender, teniendo todo este tipo de cosas, que las propiedades del fluido y la roca y todas las tecnologías aplicadas influyen mediante esto, ¿no? Es importante entender que es complicado un poquito explicar este tema. Justificar los rangos, o los que yo coloqué en el examen, lo hice mediante las clases que tuvimos, donde entendimos que un crudo pesado es de 10 a 15%, un crudo medio de 15 a 25%, un ejemplo puede ser un 22%, y un crudo liviano va entre 25 y 32%. Y gas con un factor de recobro mucho mayor es cuando está entre 70 y 90%. Entonces también explico en la respuesta cómo uso el porcentaje de presión remanente, obviamente, y el diagnóstico de empuje para seleccionar entonces así un factor de recobro razonable, proponiendo escenarios ya conservadores, optimistas y centrales realmente. Hablamos en la última pregunta, como tal, la que viene diciendo de los, bueno, la parte de los ejercicios como tal, de cómo los resolvimos.
Para los ejercicios siempre usé la convención vista en clase, o sea, que O y P por factor de recobro para reservas primarias y luego resté la producción acumulada para obtener el remanente. Hice entonces a su vez las comprobaciones y verifiqué y sumé los porcentajes en cada paso. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, el cálculo de porosidad. Cuando tenemos el volumen total y el volumen poroso hay que verificarlo con la saturación del petróleo, entendiendo también, o sea, que es una sumatoria de saturación de petróleo más saturación de agua más saturación de gas es igual a 1. Eso en ejercicios de saturación. También indico que en el examen que una estimación necesaria hay que tener un respaldo, un registro, pues de flujo, PVT, modelos, simulaciones. O sea, hoy día en la práctica, para reclasificar reservas o proponer factores de recobro, hay que tener todo este tipo de características estudiados. En el documento del examen hay una lista mínima de evidencias, prueba de pozo, estudios PVT, diseños de instalaciones, bueno. Para terminar, quiero terminar con un enfoque a modo personal, ¿verdad? Mi enfoque en el examen va a partir del diagnóstico, ¿vale? Del P, del T, del PVT, de una prueba física. Hay que definir sencillamente el modelo a utilizar, estático, dinámico, escoger bien el factor de recobro con una justificación en datos, obviamente, y proponer un escenario. Es recomendable para mí documentarse, estudiar. Las clases están bastante prácticas, muchachos, y aparte hay que mantener una trazabilidad en cálculos, o sea, hay que tener una secuencia lógica para poder defender estas estimaciones. En conclusión, mi examen no se limita a solo dar números, es un proceso lógico que integra todas las mediciones petrofísicas, la interpretación de lo estudiado en clases, de la interpretación PVT y el diagnóstico dinámico para poder entonces transformar el OOIP en reservas confiables. Para mí es importante, muy importante, priorizar la evidencia sobre suposiciones. Por eso propongo escenarios donde explico cada lección de la técnica con la misma lógica que se usaría en un informe intentando ser profesional. Si hay una idea que quiero dejar clara en este video, que una buena estimación de reservas nace de la suma de 3 cosas: la medición rigurosa, la interpretación crítica y una justificación técnica. Quien domine estas 3 podrá no solo calcular volúmenes, sino aparte, que es lo más importante, proponer estrategias de recuperación, optimizando el valor y que reduzcan los riesgos. Gracias por su atención.